Hola muchachos, ¿cómo están? Pues en este video vamos a hablar ahora sobre los tipos de datos. En el video anterior observábamos que nosotros teníamos lo que era el envío de un mensaje mostrando pues el mensajito de Hola Mundo, un programa básico. Entonces ahora vamos a integrar a nuestro programa, a nuestro segundo video, vamos a integrar algo muy importante que maneja todo programa, que se llaman datos. Pero en sí, ¿qué son los datos? Los datos dice que es la expresión general que describe los objetos con los cuales opera una computadora. Todos los datos tienen un tipo asociado con ellos. Dice que un dato puede ser un simple carácter como A, un valor numérico como 12, etc. El tipo de dato determina la naturaleza del conjunto de valores que puede tomar un objeto. O sea que, en pocas palabras, nosotros tenemos que un dato podría ser cualquier letra o cualquier número, o en todo caso también un dato puede ser considerado también como un conjunto de letras. Pero nosotros tenemos varios tipos de datos. Tenemos los datos, las estructuras de datos tenemos estáticas y dinámicas, y en las estáticas se dividen en simples y estructuradas. En las estructuras simples tenemos los datos de tipo boolean, tenemos los datos de tipo char, integer y tenemos los datos de tipo real. En las estructuradas los strings, los arreglos, conjuntos, registros y archivos. Nos vamos a enfocar únicamente en los aspectos básicos de los tipos de datos. Por ejemplo, vamos a crear un proyecto en consola y le vamos a poner a este programa tipos de datos. Bien, esperamos que cree el proyecto y, como les decía, vamos a crear un tipo de dato o un proyecto. Vamos a crear un proyecto en el cual, según la estructura que nosotros tenemos acá en la presentación, en la imagen, las estructuras de datos se componen por estáticas y dinámicas, y las estáticas en simples y estructuradas. Veamos a detalle cuáles son las simples, cómo utilizarlas. Tenemos los datos, vamos a ir de la más sencilla y la más quizás que todo programador que está iniciando es lo primero que conoce. Vamos a ir a los datos de tipo int. ¿Qué aceptan estos datos de tipo int? Vamos a poner acá tipos de datos. ¿Qué aceptan estos tipos de datos? Estos tipos de datos aceptan números enteros. Debemos de recordar de que los números enteros pueden ser positivos o negativos. Luego tenemos los datos de tipo real. En los datos de tipo real están los números decimales, además de los números enteros, tomando en cuenta de que los números reales van a considerar la parte decimal de una cantidad. Aparte de eso tenemos los datos de tipo char, que estos datos de tipo char puede ser una letra, y también tenemos los datos de tipo bool. Los datos de tipo bool. En los datos de tipo bool nosotros tenemos dos tipos de datos. Tenemos el dato de tipo true y tenemos el dato de tipo false. O sea, cuando algo me dice que es verdadero o es falso. Tenemos también los datos de tipo string. Vamos a dejar este string, lo vamos a dejar casi de último, y por último vamos a dejar el bool, ya que este tipo de dato va a ser como la introducción hacia el próximo video. Entonces por eso que lo vamos a dejar de último. Los datos de tipo string son cadenas de caracteres. ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia entonces entre char y string si los dos necesitan letras o números? Entonces viene char, nosotros decimos que podría ser una letra. Por ejemplo, A, B, C, D. Puede ser cualquier letra, mayúscula o minúscula. Y los strings es como que yo diga Josué, es como que yo diga Pablo, es como que yo diga
Miguel, como el que diga un nombre que se compone de varias letras. Entonces esa es la diferencia entre cada uno. Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros estos tipos de datos dentro del ámbito de programación? Por ejemplo, tenemos los datos de tipo int. Vamos a mandar un mensaje, un ejemplo pidiendo digamos la edad. Vamos a ocupar ahora el dato de tipo int. Vamos a poner ocupando dato de tipo int. Ocupando dato de tipo int. Entonces nosotros decimos que int, pongámosle una variable, vamos a suponer de que le estamos pidiendo la edad a un usuario. Entonces primero vamos a mandar el mensaje y decimos ingrese su edad. Entonces declaramos la variable edad. Miren, aquí lo que estamos diciendo es de que edad va a almacenar un dato de tipo entero. Entonces esto lo voy a igualar a algo. ¿A qué voy a igualar entonces? A la variable edad, a lo que el usuario vaya a ingresar, porque aquí lo que nosotros estamos diciendo es ingrese la edad. O sea, el usuario tiene que ingresar la edad, y lo que el usuario ingrese en esta parte de acá lo va a guardar la variable edad. Pero ¿cómo capturo ese dato o esa información que el usuario me está proporcionando? Voy a poner console.readline, en donde yo estoy ejecutando un método que viene por defecto en Visual, en el lenguaje de programación de C#, un método que lo que está haciendo es leer la línea. O sea, lo que está haciendo es leer lo que se está ingresando en la consola. Entonces, si ustedes se fijan, en esta parte de acá me aparece console.readline como marcado como error. ¿Pero por qué? Si ustedes ven, el error que me marca dice de que no se puede convertir implícitamente el tipo string en int. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Tengo el dato de tipo string y yo lo quiero pasar a dato de tipo integer. Recordemos esto. Dice, nota importante: por defecto, cuando se desarrolla un sistema informático, todo dato que se ingrese por medio del teclado al sistema en desarrollo será de tipo string. O sea, lo que quiere decir de que lo que el usuario ingrese acá, a pesar de que sea un número, no se va a considerar a un inicio como un dato de tipo numérico, sino que se vaya a considerar como que si fuera texto. Y el texto es conocido como el dato de tipo string, como una cadena de caracteres. Se va a considerar como dato de tipo string. Entonces dice la nota importante: sea este un número o carácter, para lo cual, en caso de ser número, es necesario convertir según el tipo de dato deseado. Entonces aquí yo tengo dos cosas. Tengo que convertir este tipo de dato, y yo lo puedo hacer de dos maneras. Puedo poner convert to int y efectivamente desaparece el error, o puedo poner int32 parse, y de igual manera yo estoy convirtiendo lo que el usuario está ingresando, lo estoy convirtiendo a entero, y como la variable edad solo acepta datos de tipo entero, ahora sí hay compatibilidad. Si yo no lo convierto, esto por naturaleza, lo que está seleccionado es de tipo string, y string e int no tienen ninguna compatibilidad. Entonces yo tengo que convertirlos para que la variable edad pueda recibir lo que es el tipo, el dato que el usuario está ingresando. Ahora bien, necesito enviar o mostrar lo que el usuario ha ingresado. Vamos a imprimir un mensaje y vamos a decir: la edad ingresada es, y le vamos a poner sumado, no sumado de suma, sino que agregado o concatenado a este mensaje
le vamos a poner el valor de la variable edad. Pero ¿cuánto vale edad en sí? Lo que el usuario haya ingresado. Si el usuario ingresó 30, entonces ese 30 se está convirtiendo y se está asignando a la variable edad. Entonces, ¿cuánto vale edad? 30. Entonces, la edad ingresada es 30. Vamos a poner un console.readKey aquí para que el programa finalice cuando se presione una tecla. Ejecutamos nuestro programa, se está compilando y me va a mostrar lo que es la siguiente pantalla y me va a decir ingrese su edad. Vamos a cambiar lo predeterminado de esto. Permítanme un momento. Y aquí está. Entonces nosotros decimos ingrese su edad. Yo lo puedo poner 26 y me dice la edad ingresada es 26. Entonces yo puedo volver a ejecutarlo y ponerle 15 años y viene la edad ingresada es 15. Entonces efectivamente, ¿qué pasaría si yo le agrego una letra? No estoy validando que en este momento se puedan que lo que el usuario puede ingresar sean solamente números. ¿Qué va a pasar si yo ingreso letras? Bien, ahí específicamente no va a hacer nada, sino que lo único que va a hacer es mostrarme un error. ¿Pero por qué me va a mostrar este error? Porque las letras no pueden convertirse a tipo entero porque no son números. Entonces dice la cadena de entrada no tiene el formato correcto. Entonces ahí es donde nosotros vemos que lo que el usuario está ingresando es incorrecto. Sin embargo, si el usuario ingresa números de tipo entero, efectivamente lo va a aceptar la variable edad, porque la variable edad solo acepta datos de tipo entero. ¿Por qué? Porque estamos usando el tipo de dato int, que acepta solamente números enteros. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quiero ocupar decimales? Que en todo caso el tipo de dato float, que este real se divide por ejemplo en float y podemos usar datos de tipo double. Si nosotros ocupamos un dato de tipo float, nosotros tenemos el siguiente ejemplo. Si nosotros le decimos a alguien que ingrese su altura, ponemos console.write y ponemos aquí ingrese su altura, el usuario va a ingresar su altura acá. Entonces decimos que float altura va a ser igualmente tenemos que poner lo que el usuario ingrese, console.readline, para que el método readline ejecute lo que es la acción de leer lo que el usuario ha escrito. Pero recordemos de que lo que nosotros ingresamos acá inicialmente está como dato de tipo string. Entonces lo que nosotros necesitamos es convertir lo que el usuario ha escrito, convertirlo al tipo de dato flotante. Hay que tener en cuenta de que no existe una conversión directa de string a float. Por ejemplo, que voy a poner convert to float, no existe. Si ustedes se fijan, no me recomienda eso. Lo que yo debo de poner aquí es, igual puedo utilizar el método convert to, podemos poner convert to single y ahí está. ¿Por qué le ponemos single? Vean, porque dice que convierte la representación de cadena especificada de un número en un número de punto flotante de precisión sencilla equivalente. O sea que tenemos lo que es convert to single, es el equivalente como a decir que el número o el dato de tipo string que estamos ingresando acá lo estamos convirtiendo a tipo de dato float. Entonces si yo quiero mostrar ese dato, pues solamente podemos poner acá console.write, ponemos su altura es y mandamos a imprimir al valor de la variable altura.
Vamos a corregir este pequeño error, faltaba una E ahí para que diga ingrese. Pues sí, veamos el resultado. Ingrese su edad, o sea que primero me está pidiendo esta parte de acá, pongámosle 26. Ve, la edad ingresada es 26, ingrese su altura, me está diciendo ahora este mensaje de acá, pongámosle 1,74 y ahí está, su altura es 1,74. Entonces vemos ahora cómo convertir datos de tipo string, cómo utilizar datos de tipo float. Ahora uno similar, vamos a ponerle ocupando datos de tipo double, que es lo mismo, o sea, estamos utilizando, recuerden de que el tipo de dato real abarca números decimales, pero nosotros podemos hacer dos cosas, utilizar float o utilizar el tipo de dato double. Entonces es prácticamente pues lo mismo con unas pequeñas diferencias. Entonces ponemos acá, nuevamente vamos a poner ingrese el valor de su compra, por ejemplo. Ponemos acá double, vamos a ponerle la variable compra. Recordemos que no se nos olvide de que debemos de poner console readline, y esto recordar que es de tipo string, que no se nos olvide. Ya mediante la práctica ustedes ya directamente van a ir manejando eso para que pongan de una vez, por ejemplo, convert to double, que este dato sí existe, convert to double, y aquí nosotros decimos a quién vamos a convertir, lo que el usuario haya ingresado o lo que la consola esté leyendo, y mostramos el valor de lo que el usuario ha ingresado. Vamos a poner writeLine, ya le voy a explicar para qué es el write y el writeLine, y vamos a poner su compra es de, vamos a ponerle un signo de dólar para que me lo muestre, y le ponemos el valor de la variable compra, y ahí está. Vamos a poner un signo de dólar acá también. Si ustedes se fijan, vamos a quitar el line que está aquí y vamos a hacer algo. Dice ahora ingrese su edad 26, ingrese su altura 1,75. miren, si yo le quito el line, lo que es a mi console, a esta parte de acá, miren, dice su altura es 1,75, y aquí está el mensaje, su altura es el valor que yo ingresé. Entonces, si usted se fija en esta parte de acá, el siguiente mensaje, o sea, este mensaje que está aquí, me sale a la par del mensaje anterior. Entonces, el line sirve para que cuando se imprima esta línea, automáticamente el siguiente mensaje aparezca en la siguiente línea, no me aparezca a la par. Veamos, 26, 1,75, y vean, ahora el mensaje ya no me apareció a la par, sino que ahora me aparece aquí abajo. Ingrese el valor de su compra, por ejemplo 25,45 centavos, y ahí está. Ambos aceptan números decimales, con la única diferencia de que como yo estoy ingresando los datos, solamente me toman 2 decimales, pero hay que tener en cuenta la cantidad de decimales que uno y otro tipo de datos me permite utilizar. Usualmente siempre el tipo de datos que se utiliza pues es double. En lo personal yo siempre he utilizado double, ¿verdad? Pero a veces hay que saber cuáles son las diferencias bien marcadas entre un tipo de dato y otro. También nosotros tenemos lo que es el tipo de dato, aparte de estos tenemos el decimal, que también pues creo que el tipo de datos es más que claro, acepta también números decimales. Entonces ponemos ocupando datos de tipo decimal, y nosotros ponemos console.write y ponemos, por ejemplo, valor de la gasolina o precio de la gasolina, ingrese el precio de la gasolina,
y decimos decimal, como ese tipo de dato que vamos a utilizar, decimal, la variable a precio va a ser igual a convert to decimal, ya me lo recomienda, y a quién voy a convertir, a lo que la consola por medio del método inline lea. Ahora decimos acá console.write y le ponemos el precio de la gasolina es de, y le ponemos concatenado la variable, le ponemos concatenado el valor de la variable que está almacenando el precio de la gasolina. ¿Cómo se llama la variable? Se llama precio, y ahí está. Si lo ejecutamos, ingrese su edad, ingrese su altura, ingrese el valor de su compra, 25,41 centavos. Y ¿qué es lo que hace falta acá? Falta que nosotros en el mensaje anterior, en este mensaje, especifiquemos el line para que este mensaje me aparezca en la siguiente línea. Veamos: 26 menos 75, $20, por ejemplo, e ingrese el precio de la gasolina. Ustedes ya lo ven ahí, que vale 3.25, no sé, y ahí está. El precio de la gasolina es de 3.25. Muy bien, ahora nosotros decimos que ya utilizamos estos tipos de datos. Falta vamos con el siguiente, donde tenemos char. En el char, recordemos de que según lo que el concepto o la definición que nosotros hemos puesto al inicio del programa, dice que char puede ser una letra, por ejemplo A, B, C o hasta la Z, cualquiera. Entonces vamos a ver algo acá muy importante. Entonces nosotros vamos a decir console.write y decimos ingrese una letra. Vamos a declarar una variable de tipo char que se va a llamar letra, por ejemplo, y le ponemos convert to char, y a quién vamos a convertir, a lo que la consola haya leído, console.readline, y procedemos a imprimir el valor que ha ingresado o el dato ingresado por el usuario. Entonces le ponemos la letra ingresada es la variable letra. Entonces vamos a poner como comentario esto para que no estar ingresando lo mismo a cada rato. Entonces vamos a ir ahora a chat, ingrese una letra, por ejemplo la S, y ahí está, la letra es S. ¿Qué pasaría si yo ingreso dos letras? Mire, me daría un error donde dice que la cadena debe de contener exactamente un carácter. ¿Por qué? Porque si yo ingreso dos letras, significa que eso es una cadena de texto, o sea, una cadena de letras, a eso se refiere. Entonces el dato de tipo char solamente me acepta una letra. ¿Qué pasaría si nosotros ingresamos un número? Un número y una letra se puede considerar como un dato de tipo char por el hecho de que es solamente un carácter. Pero ¿qué pasaría, digamos, si nosotros ingresáramos el valor de 12? Igualmente daría error porque se consideraría lo que es una cadena de texto. Entonces, ¿qué equivale entonces un dato de tipo char? Me equivale a datos de tipos donde yo solamente tengo una letra o un número. Ve, char, una letra, me faltó de poner acá, y un número del 0 al 9. Entonces tenemos que tener en cuenta esto cuando nosotros vayamos a programar o vayamos a utilizar esos tipos de datos. Muy bien, vamos a ponerlo como comentario para que no nos vaya a aparecer en la próxima ejecución del problema. Solamente vamos a dejar
lo que es el console.readkit, y vamos a poner acá, vamos a dejarlo de esta manera para que no se nos vaya a ejecutar en la próxima corrida del programa que nosotros vayamos a hacer mostrando otros tipos de datos. Ya vimos los datos de tipo int, real, char. Ahora vamos con los string. Con los datos de tipo string vamos a poner aquí utilizando datos de tipo string. Recordemos de que un dato de tipo string, a diferencia del char, el char solamente me permite una letra, aquí vamos a ponerle, o un número. Entonces solamente puede ser un valor, una letra o un número. Pero los datos de tipo string son cadenas de caracteres. En todo caso podría ser el nombre de una persona, podría ser una dirección residencial, podría ser el nombre de un departamento, podría ser cualquier dato o cualquier información que contenga más de una letra. Entonces a esos tipos de datos donde hay más de una letra se les considera string. Entonces nosotros mandamos un mensaje poniéndole console.write y ponemos acá, por ejemplo, ingrese su nombre. Vamos a dejar ahí un espacio para que no vaya a aparecer lo que el usuario escriba pegadito a nuestro mensaje. Vamos a declarar una variable de tipo string y ponemos el nombre de la variable, se va a llamar nombre. Ahora bien, recordemos lo que decía la nota importante, que por defecto cuando se desarrolla un sistema, todo dato que se ingrese por medio del teclado al sistema en desarrollo será de tipo string. O sea que si yo ingreso el nombre de la persona, ese tipo de dato ya es string. Y la variable nombre, qué tipo de dato me permite utilizar, o qué tipo de dato me está permitiendo o me está diciendo que necesita la variable nombre, dato de tipo string. Entonces si lo que el usuario ingrese ya es string y la variable nombre ya es string, entonces yo no necesito convertir lo que ya es string. Entonces solamente pongo console.readline. Si ustedes recordarán, en los otros tipos de datos, si yo dejaba esto de esta manera me daba error. Lo vamos a ver con el dato de tipo char. Vamos a quitarle el comentario solamente para que vean eso. Si yo le quito el convert to char, me daba error. ¿Por qué? Porque esto es string, esto es string. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno me está aceptando cadenas de caracteres y el otro solamente me está aceptando un tipo de datos, que en este caso sería una letra o un número. Entonces nosotros tenemos que como ya es string no hay ningún problema, pero como es char necesito convertirlo a su equivalente. Entonces le ponemos convert to char, ¿verdad? Entonces tenemos esa situación ahí que hay que tomar en cuenta. Entonces aquí no solamente nos faltaría imprimir el nombre que el usuario ha ingresado y le ponemos bienvenido, por ejemplo, bienvenido nombre, lo vamos a poner así, a este video. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, ¿qué yo voy a decir? Yo voy a tener el texto, miren, lo que está entre comillas se va a imprimir tal cual como yo lo veo. Bienvenido. A este mensaje yo le voy a unir el valor de la variable nombre, pero a la variable nombre yo le voy a unir otro mensaje que diga después a este video. O sea que va a quedar bienvenido, el dato que el usuario ingresa, y después a este video. Veamos. Su nombre, Josué. Ahí está, bienvenido Josué a este video. Si yo le pongo que es Pablo, bienvenido Pablo a este video. Si yo le pongo Topo, bienvenido Topo a este video. Entonces vemos de que aquí lo que el usuario va a ver es lo que él ingrese en esta parte de acá. Esto es por los tipos de datos. Ahora vamos a verificar qué son los bool y qué son los false,
qué son los true y qué son los false, que son datos de tipo bool. Vamos a declarar una variable de, por ejemplo, que sea de tipo bool y se va a llamar estado, por ejemplo, estado, y su valor únicamente puede ser true o puede ser false. Entonces, con este tipo de datos vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, en donde esta es la introducción al próximo video, que el próximo video va a consistir sobre trabajar con estructuras selectivas, estructuras de control. Entonces nosotros decimos si un if. Si ustedes se fijan, automáticamente con el if me aparece un true, y si ustedes se fijan, aquí dice true. Entonces, ¿qué puedo comprender yo aquí? De que el programa como tal comprende sobre un if, que un if significa sí, y que esta parte es una condición, y que lo que está entre medio de las llaves va a ser lo que se va a ejecutar en caso se cumpla la condición. Por ejemplo, si estado decimos es igual a true, yo estoy diciendo que estoy comparando si el valor de estado es true. Si esta condición se cumple, entonces va a ejecutar lo que está en estas llaves, donde nosotros vamos a poner console.write y le ponemos el valor de estado es, y veamos si podemos imprimir estado. Vale, entonces veamos qué pasaría. El valor de estado es true, aquí dice, ¿ve? Ahora, ¿qué pasaría si estado no es true, sino que digamos que es false? El programa va a decir false. ¿Por qué false? Porque estado vale false. False es igual a true. Este igual es para comparar dos, en este caso sería dos datos. Tenemos el primer dato y tenemos el segundo dato, en donde nosotros estamos comparando si este dato es igual a este dato. Cuando nosotros tenemos un igual, nosotros estamos asignándole un valor a una variable. En este caso estamos asignándole a la variable estado el valor de false, pero con dos iguales nosotros estamos comparando el valor de estado para ver si estado es igual a true. Lo estamos comparando, o sea que un igual es para asignar y dos iguales son para comparar. ¿Cuánto vale o cuál es el valor de estado ahorita? Es false. False es igual a true. ¿Se va a cumplir la condición? No, entonces no se va a ejecutar esto. Pero nosotros tenemos algo importante aquí que se llama else. Else al español significa si no. Entonces, si esto no se cumple, entonces se va a realizar esto. Se leería de esta manera: si estado es igual a true, que haga esto. Si no, que haga esto. Entonces uno de los dos se va a ejecutar dependiendo si la condición se cumple o no. Entonces, ¿qué pasaría si la condición no se cumple? Mandamos también un mensaje diciéndole console.write y le ponemos el valor de estado es, y le ponemos el valor de estado. Es prácticamente el mismo mensaje, lo único que ahora me va a imprimir que es false. Veamos, ahí está, vean. Si ustedes se fijan, no me está ingresando lo que es a esta parte de acá. Y como se los compruebo, vamos a ponerlo mejor directamente. Vamos a ponerle aquí falso, para que no vean el mismo mensaje y no tengan dudas de a dónde está entrando. Vamos a ponerlo aquí. Miren, dice falso porque el valor de la variable estado es false. ¿Qué pasaría si cambiamos esto a true? Mire, ahora me está imprimiendo verdadero porque el valor de la variable estado es
verdadero, ¿sí? Como es un dato de tipo bool, no puede recibir otro dato. No es que yo aquí le voy a poner un número, no es que aquí digamos, y por cierto me da error, si ustedes se fijan ahí, no es que yo le puedo poner un nombre, o no es que yo le voy a poner por ejemplo una letra, no, sino que como es un dato de tipo bool, únicamente me acepta verdadero o falso, o cualquiera de los dos. En todo caso yo lo voy a dejar por el momento como para efectos de prueba como verdadero. Entonces si le damos a iniciar, entra lo que es a la parte de verdadero, me manda el mensaje verdadero y me muestra el valor de la variable estado, y me lo muestra porque la condición sí se cumple, porque nos decimos el valor de estado es verdadero, verdadero es igual a verdadero, sí, entonces como es cierto, entonces hace esta línea de código o ejecuta esta línea de código y esta parte la ignora. Pero ¿qué pasaría si este fuera false? False es igual a verdadero, no, entonces no se hace esta parte de acá, sino que entra a esta parte de acá y me imprime falso. Veamos. Y ahí está. Si ustedes se fijan, aquí ya no se cumple la condición, sino que toma el camino alternativo y me imprime el mensaje que dice false y el valor de la variable estado. Entonces este es el video que tenemos para este día. Más adelante, el próximo video se refiere a estructuras selectivas, que es donde nosotros vamos a ver más a detalle esta estructura o la sintaxis de las estructuras selectivas. Así que espero hayan comprendido, dejen su comentario y pues si ustedes quieren que haga un video sobre algún tema en específico, solamente me lo hacen saber para ver en qué momento nosotros podemos tomar la temática a la cual ustedes quieren que les corresponda. Así que espero esto ha sido todo, espero hayan comprendido y que Dios les bendiga. Adiós.